Guiones y guionistas, capítulo 414. Hoy vamos a ver qué son los sesgos cognitivos y vamos a conocer los 12 más utilizados por los guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sesgado mundo de los guionistas y el cognitivo arte de los guiones. Muy bien, ¿qué es esto de los sesgos cognitivos? ¿Por qué a veces llegamos a conclusiones de forma rápida, aunque la información que nos está llegando antes de tomar esas conclusiones, pues a lo mejor está incompleta, es contradictoria? Muy bien, hoy vamos a ver los 12 sesgos cognitivos más utilizados por los guionistas en sus escritos. Porque sí, los usamos de forma inconsciente cuando escribimos, ¿no? Y quizás sea el momento de hacerlo de una forma más consciente. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque bueno, estamos llegando ya a la bonita cifra de 69 cursos de todo, de guión, de corto, largo, serie, documental, webserie, cómic, bueno, lo que quieras está en la plataforma. Hoy, de hecho, estamos terminando con la publicación del curso de guión teatral o de dramaturgia. Y en esta última clase vamos a desarrollar la importancia de la condensación a la hora de escribir un texto dramático. Se va a definir cuál es este concepto desde una mirada general, pero luego también desde una parte mucho más particular, porque vamos a hacer un caso de estudio, ¿no?, para entender muy bien cómo se maneja esto de la condensación en un texto real de teatro. Y el sábado continuamos con las reuniones de la comunidad de guionistas en Discord. Os recuerdo que estamos haciendo una serie en directo. Estamos creándola desde la premisa inicial hasta, bueno, hasta no sé dónde nos llevará este viaje. La semana pasada hicimos el brainstorming para ver hasta dónde se nos daba esa premisa inicial, ¿no?, qué vías nos abría. Y este sábado, bueno, pues vamos a empezar a ver las distintas logline que se nos están ocurriendo a todos los guionistas que estamos por allí para, bueno, empezar ya a ir encaminándonos hacia una, así como, bueno, para empezar a ver una guía, a ver qué cosas nos gustan más, qué cosas nos gustan menos. Será como estas semanas anteriores, a las 5 de España, que son las 12 en Argentina, las 11 en Chile, las 10 en México, y estaremos en el servidor privado de Discord de guiones y guionistas en la Writers Room, que lleva por nombre Aula Taller. Y bueno, he habilitado también ahí al lado un chat, el chat de Aula Taller, para que los que tengáis alguna propuesta de logline y queráis hacerla ya previamente, bueno, pues lo podéis poner ahí. Y ahora sí, nos vamos con los sesgos cognitivos. Bueno, lo primero obviamente es definir qué es esto de los sesgos cognitivos y para lo cual, bueno, pues voy directamente a la Wikipedia y os leo. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, ¿no? De ahí viene lo de sesgo, lo de la desviación, lo que lleva a una distorsión o a un juicio inexacto o a una interpretación que es ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad. Y estos sesgos se producen sobre la base de la interpretación de la información disponible. Es decir, a ti te dan una información y tu cerebro ya directamente eso le lleva a pensar cierta cosa de forma rápida. Aunque los datos de la información que te haya llegado no sean lógicos o no estén relacionados entre sí o le falten datos. Bueno, vamos a ir también viendo un poquito ejemplos para que nos quede más claro. Porque este sesgo cognitivo es un fenómeno psicológico, ¿no?, de ahí lo de cognitivo, que es principalmente involuntario. Y lo que te hace es distorsionar el proceso de la información. Como por ejemplo, ¿no?, esa tendencia que tenemos de forma inconsciente a entender un precio por ejemplo, algo que vale 999 euros, tú mentalmente ya lo notas como algo inferior a 1000 euros, ¿no? Un típico precio que lo vemos esto se utiliza mucho en las rebajas, ¿no? Y tú ves algo que bueno, 1000 euros y dices 999, me voy a este que es menor, pero es algo real, es una diferencia prácticamente irrelevante, ¿no?, a la hora de pagar. Tú vas a pagar algo que te vale 1000 euros y algo que te paga 999
y 1 euro dentro de eso es una milésima parte, es algo irrelevante. Sin embargo, tú ves los precios y por algo nos ponen todos los precios acabados en 9. Tú ves todos los precios y como que te tiendes mentalmente ya directamente al precio más bajo y a decir, oye, que es como más barato. Es algo como inconsciente, porque si obviamente te pones a pensarlo conscientemente, entre pagar 1000 y pagar 999 euros, realmente te da igual. Bueno, pues este sería un sesgo, ¿no? Y que normalmente son tendencias y comportamientos inconscientes que nos condicionan al intentar analizar la realidad. El origen de estos sesgos, bueno, parece ser que es como un rasgo adaptativo que ha surgido durante la evolución humana, ¿no? Y lo que hace es ayudarte a tomar decisiones más rápidas ante ciertos estímulos potencialmente dañinos. En situaciones en las que la respuesta inmediata puede ser más valiosa para la supervivencia que un análisis detallado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, como que el cerebro toma sus atajos. Te dan una parte de la información y rápidamente tú, bueno, pues actúas, ¿no? Sin tener a lo mejor toda la información. También tienen, claro, su parte negativa, ya que esta inmediatez puede conducir a tomar decisiones erróneas, ¿no? Y bueno, eso podría incluso tener consecuencias graves. Está bien el cerebro que nos ha hecho esos atajos para tomar decisiones, pero claro, esos atajos a veces pues son demasiado rápidos y tomar ciertas decisiones sin haber visto toda la información, bueno, pues te puede llevar a equívocos, obviamente. Claro, los guionistas utilizamos muchos de estos sesgos cognitivos en nuestras creaciones. Y lo hacemos de una forma más o menos premeditada, ¿no? Al crear nuestras historias. Realmente muchos los hacemos, bueno, porque es nuestra forma de narrar, de una forma inconsciente, porque los utilizamos también en la vida real. Bueno, hoy vamos a ver algunos de ellos para poder entenderlos mejor y para ver cómo podemos utilizarlos de una forma consciente. Porque, claro, lo podemos utilizar de forma inconsciente, pero cuando esto lo llevas al lado de la racionalidad, dices, bueno, si yo quiero conseguir este resultado, bueno, voy a utilizar este recurso, este sesgo. Y también al utilizarlos, ¿no? Podemos manejar el inconsciente del espectador que va a tener unos sesgos u otros según le demos la información. Esta es un poco la clave, porque ya no es solamente que los utilicemos al escribir, sino nosotros tenemos que pensar, vale, ¿qué está pensando el espectador? ¿No? Recordad, ¿no? Hice un podcast, ¿no? Sobre el libro de Dani Tubau, El espectador es el protagonista. Es decir, si yo utilizo y manejo estos hilos, voy a provocar que estos sesgos hagan en el espectador, en el receptor, y que piense ciertas cosas de la historia, ¿no? Y manejando la información de una forma o de otra, bueno, pues puedo manejar qué es lo que está pensando y sintiendo el espectador en cada momento. Y con eso, pues jugar con ello, hacer puntos de giro, omitir cosas, luego, bueno, manejar muy bien el orden de la información, que doy antes, que doy después, para provocar reacciones diferentes. Bueno, nos vamos con los sesgos. El primero de ellos es el sesgo retrospectivo, o como yo lo llamo, esto ya lo sabía yo. Bueno, este sesgo es un sesgo cognitivo que sucede cuando, una vez que se sabe lo que ha ocurrido, se tiende a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurrieran los hechos. Y lo cambias en favor del resultado final, ¿no? Por eso le llamo yo esto ya lo sabía yo. Es decir, que una vez que, por ejemplo, los espectadores conocen el final de una historia, tienden a pensar que ya lo habían adivinado mientras veían la película, sin recordar todas las veces que cambiaron de opinión a lo largo del relato, ¿no? Es como, pues eso, típico thriller, ¿no? Te abre muchas puertas, y al final, cuando llega el final y ya sabes el final, dices, ah, no, yo ya había pensado en que esta era la opción, en que este era el asesino. Y sí, habías pensado que esa opción era el asesino, pero también a lo largo de la película hubo otro momento que pensaste que era otro, y de eso como que te olvidas, ¿no? Pero una vez que ya llegas a ese final y sabes quién era, te quedas solamente con el dato del momento que pensaste que era ese. O sea, si realmente paramos la película en la mitad y les preguntamos a los espectadores cómo va a acabar, ahí podríamos realmente ver si acertaban o no. Porque ahí el recuerdo sí que sería real, no el posteriori que se hace una vez que sabemos el resultado. Claro, tenemos que recordar que como guionistas hay que hacer finales que sean a la misma vez sorprendentes e inevitables. O sea, tienen que tener ese factor sorpresa para que los espectadores no se aburran, ¿no? Durante el proceso, porque si no, si ya vas viendo que todo va pasando según te vas imaginando, pues como que te aburres, pero también tienen que haber sido preparados con pistas para que no sean ajenos esos finales a la historia, ¿no? O sea, que tengan ese punto inevitable de que digas al final, ah, bueno, vale, esto ha pasado por esto y esto, ¿no? O sea, como que tiene que producir ese efecto de eso ya lo sabía yo, ¿no? Esa parte inevitable, pero tiene que pillarnos por sorpresa. El segundo sesgo es el efecto halo. Y esto básicamente es que si ves a una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva se extiende a otros rasgos, ¿no? Por eso se llama halo, ¿no?
Por ejemplo, alguien que es percibido como atractivo debido a su físico, simplemente por una imagen, porque le vemos, también le percibimos en gran medida a lo mejor como generoso, inteligente, o sea, empezamos a asociarles cosas positivas a alguien del que solamente estamos viendo el físico. Y este efecto también ocurre de forma inversa cuando se trata de rasgos negativos. De hecho, los guionistas jugamos con esto al presentar a los personajes de un aspecto u otro, ¿no? Y así conseguimos que el espectador piense de una forma u otra de dichos personajes aún antes de ver su verdadero comportamiento, simplemente con verlos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, los protagonistas suelen ser más atractivos que los antagonistas, ¿no? Por lo que el espectador está dispuesto a empatizar con ellos y lo que les pase. Y los antagonistas, por ejemplo, suelen tener caras duras, cicatrices, son más feos. O sea, esto, claro, ya cuando ves encima una película de dibujos infantiles es como mucho más exagerado. Y simplemente con ver fotos de los personajes ya sabes quién es el bueno, quién es el malo. Y todo esto es por el efecto halo. Es por el efecto halo. Y claro, cuando vemos a alguien que ya es malo y tiene cara de malo, nos vamos a imaginar cosas negativas de él, ¿no? No vamos a pensar que a lo mejor es un padre amoroso con sus hijos, aunque luego sea malo en la película. El tercer sesgo es el efecto del orden. Y es que tendemos a pensar según nuestras primeras impresiones. O lo que es lo mismo, la primera impresión cuenta. No solo la primera impresión, sino el orden en el que recibes esas informaciones. Este sesgo, por ejemplo, es muy útil a la hora de presentar personajes o ideas en un guión, ya que el espectador se queda primero con lo primero que presentes. Y si describes a dos personajes con ciertos adjetivos, ¿no? Entonces el lector, el que esté leyendo el guión, los va a percibir de una forma diferente a que esos mismos adjetivos sean los mismos, pero estén puestos en orden diferente. Os voy a hacer una prueba, os voy a decir varios adjetivos para que penséis la descripción de dos personajes con varios adjetivos. Y bueno, cierra los ojos y vete imaginando al personaje. Yo te voy a presentar primero a Paula, y te voy a decir que es inteligente, trabajadora, estratégica, sospechosa y egoísta. Esa es Paula. No sé si te has hecho una imagen de ella, pero esa es Paula. Y ahora te voy a presentar a otro personaje. Este personaje se llama Rosa y es egoísta, sospechosa, estratégica, trabajadora e inteligente. ¿Qué tal? No sé si te has hecho alguna imagen distinta de Paula que de Rosa. Me imagino que sí. Bueno, pues los adjetivos que he utilizado son los mismos. Lo que pasa es que en Paula, las primeras descripciones son más positivas, ¿no? Inteligente, trabajadora, y luego ya estratégica, más normal, y con lo cual es más normal que nos caiga mejor el primer personaje Paula que el de Rosa. Que los adjetivos son los mismos pero puestos al revés. El de Rosa hemos dicho que es egoísta, sospechosa, estratégica y luego hemos acabado con los buenos, trabajadora e inteligente. Con lo cual, fíjate, simplemente utilizando los mismos adjetivos pero poniéndolos en un orden u en otro, vas a provocar algo distinto en el lector de ese guión. Esto, bueno, podemos hacerlo de forma inconsciente o podemos y deberíamos hacerlo de forma consciente como escritores que somos. El cuarto sesgo es el efecto anclaje, que está muy relacionado con el sesgo anterior y es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos ofrecen a la hora de tomar una decisión. Estamos aquí hablando ahora solamente cuando te dan una información, no antes que era, por ejemplo, un listado, ¿no? Ese sería como el pequeño variante. Un ejemplo de esto es cuando vas a comprar algo y te dan un precio inicial. Eso es el efecto anclaje. Te doy vas a comprar un coche usado y te dice, venga, va, este coche vale 2.000. Y en el momento que te dicen 2.000, a partir de ahí ya ese es el precio en que está anclada la negociación. Entonces tú ya empiezas a decir, no, menos, o cuando vas a comprar algo, ¿no? En un sitio donde se regatee el dinero, y entonces si te dicen 2.000, entonces si tú lo consigues más bajo es como, wow, ¿no? Me pedían 2.000 y lo he conseguido por 1.800. Pero es que a lo mejor ese precio, eso podía costar 1.500, ¿no? Y de repente él puso el precio más alto para poder regatear. Pero en el momento que se pone por primera vez un precio, ese precio es un ancla. Es un ancla, ¿no? Y si tú estás, por ejemplo, en España, cuando vas a, yo que sé, a Marruecos o vas a Estambul, que se regatea mucho, claro, te dice, no, si te ofrecen, si te pide 100 el señor, el que te lo vende, tú dile 10, ¿no? Eso sería como para contrarrestar ese efecto ancla de 100 a 10, ¿no? Y bajas muchísimo, y bueno, las técnicas típicas de regateo. Nosotros como guionistas también podemos utilizar este efecto con la presentación de personajes y situaciones en un guión. Es decir, si anclas a un personaje en la mente del espectador de determinada forma, esa idea se va a mantener. La primera vez que aparece ese personaje estamos anclándolo, ¿no? Y
Y claro, podemos jugar con que algunos personajes puedan parecer más inocentes o más culpables en la mente del espectador tan solo por su primera aparición. Luego ya, una vez que lo anclas, luego a lo largo de la narración puedes cambiar. Puedes cambiar, y aquí que parecía súper bueno, por esa primera que aparece, pues tipo Save the Cat, salvando un gato en la primera escena, y tú ya dices, ah, qué bueno es, qué bajo, qué tal. Bueno, pues luego de repente sí, a lo mejor le puedes hacer un giro y ver que era malo. Pero bueno, este sería el clásico ejemplo de eso, de Save the Cat, de salva al gato, ¿no? Presentas a tu personaje haciendo algo positivo y ya a tu personaje protagonista, y a partir de ahí ya el espectador está con él. El sesgo quinto se podría denominar lo que ves es todo lo que hay. Y este tiene que ver con que si te presentan evidencias de algo que confirmen tu modelo de pensar, no te cuestionas que te falta información, ¿no? Te dan una información, tú con eso ya dices, venga, va, ya he hecho mi forma de pensar, pues ya está. No vas a decir, oye, pero me falta información, ¿no? Esto además se ejemplifica en un estudio que hicieron, que presentaron en un juicio pruebas a 3 grupos distintos. En el primero de los grupos le dieron la información solamente de la acusación, ¿no? La acusación opina que este señor ta. En el segundo grupo le dieron solo la información de la defensa. Entonces tenía solo ese otro punto de vista. Y a otro grupo le dieron la información de la acusación y la defensa a la vez, toda. Esta es la información. Bueno, pues después, claro, cuando se les entrevistó a las personas que habían recibido esa información, los 2 primeros grupos tenían más claro cuál era el resultado del juicio. Pues claro, unos a través de la acusación y otros a través de la defensa, porque solo tenían esa información, solo tenían ese punto de vista. Sin embargo, el tercero tenía más dudas. ¿Por qué? Porque había oído los 2 puntos de vista. Claro, esto se ve, por ejemplo, mucho con el efecto Rashomon, ¿no? Ese efecto donde ves el mismo hecho desde distintos puntos de vista. Entonces, claro, cuando te dan el primer punto de vista, bueno, pues tú ya te vas ya fijando un poco qué es lo que hay, ¿no? Pero de repente ves otro punto de vista y ya te pueden entrar tus dudas. Y si ves ya el tercero, bueno, pues ahí ya las dudas se multiplican. Claro, nosotros podemos, como guionistas, dosificar la información que le damos al espectador para que piense de una forma u otra según queramos a lo largo de la narración, ¿no? Y con eso, pues obviamente, poder ir haciendo todos los plot points y todos los giritos que queramos. El sexto es el sesgo de confirmación, que es la tendencia que nos lleva a buscar y a interpretar información de forma que confirme nuestras creencias anteriores, ¿no? Este es el típico de que, bueno, te quedas embarazado y empiezas a ver mujeres embarazadas por todos los sitios, o te vas a comprar un coche de un color, te lo compras y luego empiezas a ver ese coche por todos los lados. Y aquí, claro, se usa el juego de expectativas de lo que puede pasar a los personajes. Por ejemplo, una mirada entre un hombre y una mujer ya te puede confirmar un poco como que de estos personajes, bueno, parece que se gustan. Y entonces ahí haces que luego el espectador anticipe un posible romance simplemente por una mirada. Entonces, a partir de ahí, el espectador va a estar buscando pistas que confirmen su sospecha continuamente. No, ya tengo una imagen, ¿no? Vale, o sea, con esta primera mirada yo ya digo, uy, estos dos parece que va a haber aquí lío. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosita que vayan haciendo los dos, estás confirmando esa idea que ya te habías hecho previamente. O, por ejemplo, cuando das pistas falsas en un thriller, ¿no? El espectador como que luego va a estar buscando pruebas que confirmen que el asesino es uno u otro sospechoso. Si de repente pasa algo y tú dices, va, yo creo que es este el malo, ¿no? Una película basada en una novela de Agatha Christie. Pues entonces vas a estar luego buscando todas las pistas que te confirmen esa idea que tenías previamente. El tercer sesgo es el efecto de la mera exposición. Y este básicamente lo que te dice es que si les ponemos una idea a alguien repetidamente, esa idea le empieza a gustar cada vez más. Y esto, bueno, los guionistas podemos utilizarlo creando recuerdos de una palabra, una imagen, es decir, por medio de la repetición vamos haciendo que algo se le va quedando al espectador y que le vaya resultando cada vez más familiar y le vaya gustando más. Con lo cual, bueno, nunca tenemos que olvidarnos de la fuerza y la fortaleza de la repetición a la hora de contar historias. El octavo sesgo es la falacia negativa. Y eso básicamente es que cuando alguien quiere creer en una historia, va a buscar relaciones de causa y efecto, ¿no? Está un poco relacionado con el anterior, ¿no? Claro, y por eso en los thrillers el espectador está continuamente buscando pruebas que confirmen las sospechas de quién es el criminal y cómo cometió el crimen. O sea, tú ves las cosas, o por ejemplo el backstory, ¿no? Algo de los personajes, eso es porque en el pasado le pasó esto. Estás como, al fin y al cabo, contar un guión, una narración, es ir concatenando escenas de causa y efecto. Una te lleva a otra te lleva a una, otra. Bueno, pues el espectador mentalmente va a estar siempre buscando causas, efectos, como que una cosa te lleva a otra, pero aunque luego esas causas y efectos no sean reales.
porque es algo que obviamente el espectador hace de forma inconsciente en su cerebro. El noveno sesgo es el estereotipo. Este también es otro clásico, ¿no? Y es que, claro, normalmente adoptamos la creencia generalizada de que los miembros de un grupo tendrán ciertas características, a pesar de no tener información sobre el individuo, ¿no? Es decir, si tú vas a una película y te muestras un personaje con la imagen del hipster, con su barbita, tal, no sé qué, su camisa, que llega a los sitios y tal, bueno, pues el espectador va a asociar todas las características de dicho grupo al personaje. Y he dicho hipster, pero podéis imaginar, pues eso, un policía, un inmigrante, lo que quieras. Ves al tipo y solamente con ver a un tipo vestido de policía, ¿no? En la puerta de tal, tú ya te haces el estereotipo del policía. Y claro, no sabes nada de esa persona. A lo mejor ese policía es todo lo contrario a un policía y es alguien que es súper infeliz porque el resto de sus compañeros a lo mejor le marginan, o el resto de policías porque es homosexual. A lo mejor no, y entonces es una película que va por ahí. Pero simplemente con verle ahí ya con esa imagen vestida, bueno, pues ya te creas el estereotipo del policía, ¿no? Y ya está. Relacionado con el anterior sería el décimo sesgo, que es la homogeneidad exogrupal, ¿no? Como exogrupal de un grupo externo. Y es que percibimos a los miembros de los grupos externos como homogéneos y a los de los grupos internos como más diversos. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando nos cuentan las típicas historias de grupos o de bandos, ¿no? Como las películas bélicas, en los western, que claro, tú ves a los enemigos y lo ves todos iguales, ¿no? Los alemanes, los sioux, y ves a todos los indios yendo a caballo y tal, y sin embargo, tú dentro del propio grupo se muestra mucha más riqueza. Vas viendo un poco las personalidades de cada uno de los miembros de tu grupo, pero los del otro lado, que solamente tenemos la imagen externa, es como que parece que son todos iguales. El 11º sesgo es el sesgo de autoridad, y es que confiamos y estamos más a menudo influenciados por las opiniones de las figuras de autoridad. Figuras de autoridad, como, yo que sé, por ejemplo, un profesor, ¿no? Que habla, está ahí, todos los alumnos, él habla y lo que dice algo, bueno, pues se supone que es una autoridad. Policía, hablaba antes del ejemplo. Médicos, ¿no? Un médico te dice algo y, bueno, pues es un médico. Cuando te dan esta serie de personajes con autoridad, una serie de opiniones, pues como que son más creíbles, ¿no? Aunque luego a lo mejor no son ciertas. Y claro, esto como guionista lo podemos usar, por ejemplo, para despistar o crear falsas expectativas, ¿no? Lo típico de que te aparece el policía en la puerta de no sé qué, no sé cuántos, te dice 4 cosas, le haces caso y luego resulta que no, que es un maleante que se ha disfrazado de policía, ¿no? Ahí, por ejemplo, está utilizándolo. Ese es un clásico, ¿no? Alguien que se disfraza de autoridad simplemente poniéndose un uniforme. Claro, la variante de este sesgo de autoridad es, yo qué sé, si de repente hay un policía entrevistando a un maleante, un ladrón, pues como que vas a pensar que el maleante, el ladrón y tal, es el que está mintiendo porque no tiene la autoridad, al revés, está en el otro lado. Y me he dejado para el último el sesgo por resultados, que es la tendencia a juzgar una decisión por su resultado final, en lugar de juzgarla por la calidad o el acierto de decisión cuando fue realizada. Es decir, que si nuestro protagonista al final consigue su objetivo, ¿no? Al final de la película, al final como que te da un poco igual lo que ha hecho para conseguirlo. Le has visto, bueno, a lo largo de toda la narración luchando, sorteando obstáculos para conseguir esa parte final, ¿no? Bueno, lo importante es que al final consiga lo que buscaba a lo largo de la historia, ¿no? Y si realmente no lo consigue al final, pues también vamos a pensar como todas las cosas que hizo mal o solamente porque no lo ha conseguido. Pero si de repente lo hubiera conseguido, esas mismas cosas pensaríamos que han estado bien porque son las que le han llevado a llegar a ese resultado. Vamos, que el resultado final como que tiene mucha influencia en lo que vamos a pensar después. Y así terminamos este podcast de hoy, que espero que os haga reflexionar un poco sobre los sesgos cognitivos que utilizamos los guionistas y también como espectadores, para ver un poco cómo utilizan los otros narradores. Muchas gracias por estar ahí todas las semanas y por compartir vuestras valoraciones en iTunes, iVoox, Spotify, YouTube o redes sociales. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!